Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene bastante intrigado y creo que a ustedes también les va a sorprender. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, de sus papeles rompecorazones o de sus increíbles transformaciones físicas, no. Hoy vamos a desentrañar algo mucho más personal, algo que él mismo ha confesado como su mayor arrepentimiento en su carrera. Y créanme, la razón detrás de este arrepentimiento es algo que no se esperaban, algo que va más allá de los contratos, de las críticas o de las oportunidades perdidas. Así que quédense conmigo porque vamos a descubrir juntos cuál es ese gran pesar que carga Can Yaman en su trayectoria profesional y por qué es tan importante para él. Y antes de que sigamos, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Conocido por su carisma, su talento y su físico imponente, ha conquistado corazones en Turquía y en el mundo entero con series como Erkenci y Dolunay. Su meteórica carrera lo ha llevado a ser una de las figuras más mediáticas y deseadas, con una legión de fans que lo sigue allá donde va. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, hay batallas internas, decisiones difíciles y sí, arrepentimientos. Y cuando un personaje tan público como Can Yaman habla de un arrepentimiento, y además lo califica como el mayor, créanme, hay que prestar mucha atención. Él mismo ha sido bastante abierto en algunas entrevistas sobre este tema, aunque los detalles específicos pueden haber sido un poco esquivos al principio. Pero lo que sí ha quedado claro es que su arrepentimiento no está relacionado con algún papel que no aceptó, o con alguna película que no funcionó, o incluso con algún conflicto con compañeros o directores. Va mucho más allá de lo superficial. La raíz de su pesar, según sus propias palabras, se encuentra en la forma en que manejó una etapa particular de su carrera, un momento en el que la presión, la fama y las expectativas lo llevaron a tomar un camino que ahora, con la perspectiva del tiempo, lamenta profundamente. Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman dio sus primeros pasos en la actuación hace algunos años, y su ascenso fue, como decíamos, fulgurante. De repente se encontró en el centro de la atención mundial, lidiando con una popularidad masiva, contratos lucrativos y una exigencia constante de estar siempre perfecto, tanto física como profesionalmente. Imaginen ser un joven actor, de repente catapultado a la fama internacional, con todo el mundo hablando de ti, analizando cada uno de tus movimientos. Es una presión inmensa. Y es aquí donde entra su arrepentimiento. Can Yaman ha confesado que en ese torbellino de fama y éxito, se enfocó demasiado en la parte externa de su carrera. Se obsesionó con mantener una imagen pública impecable, con estar siempre en forma, con proyectar una persona que quizás no era del todo real o completa. Se dedicó en cuerpo y alma a la construcción de ese personaje de estrella de cine, descuidando, según él, aspectos fundamentales de su desarrollo personal y, lo que es más importante, de su conexión con su arte. El mayor arrepentimiento de Can Yaman, y aquí viene lo que quizás no esperaban, es haber descuidado su formación actoral en un momento crucial de su carrera, sí, así como lo oyen. En lugar de aprovechar ese impulso inicial para profundizar en técnicas de actuación, para estudiar, para crecer como artista en un sentido más profundo, él se vio absorbido por las demandas de la fama, sesiones de fotos, entrevistas, eventos y la presión de seguir produciendo éxitos de taquilla y de audiencia. Él ha expresado que en ese momento de auge sentía que tenía que darlo todo en términos de presencia mediática y de mantener su atractivo físico. Pensaba que eso era lo que el público quería, lo que la industria exigía. Y en cierto modo, estaba en lo correcto. La imagen es importante en el mundo del espectáculo. Sin embargo, al centrarse exclusivamente en la superficie, sintió que estaba dejando de lado el alma de su profesión. Imaginen esto, eres un músico increíblemente talentoso, te haces famoso de la noche a la mañana, y en lugar de pasar tiempo componiendo, practicando, experimentando con nuevos sonidos, te pasas el día firmando autógrafos, dando entrevistas sobre tu vida personal y haciendo conciertos sin parar. Eventualmente te das cuenta de que has descuidado la esencia de tu arte, que te has alejado de lo que te hizo amar la música en primer lugar. Algo así le sucedió a Can Yaman. Él ha dicho que sentía que estaba actuando de manera muy instintiva, basándose en su carisma y en su presencia escénica,
pero sin tener las herramientas técnicas y teóricas para llevar sus interpretaciones a un nivel más profundo, para explorar la complejidad de los personajes de una manera más matizada. Era como tener un cuerpo atlético impresionante pero sin un entrenamiento riguroso para competir en los Juegos Olímpicos. Tenía el potencial, pero le faltaba la disciplina y la dedicación a la técnica. Este arrepentimiento no viene de la noche a la mañana. Es algo que ha ido reflexionando con el tiempo, a medida que ha madurado como persona y como profesional. Ha reconocido que si hubiera invertido más en su formación actoral en ese periodo de máxima exposición, hoy sería un actor aún más completo, con una base mucho más sólida para afrontar los retos que vendrán en su carrera. Y aquí es donde quiero destacar la honestidad y la valentía de Can Yaman al reconocer esto. No es fácil para una figura pública admitir sus errores o sus fallos, especialmente cuando se trata de su propia carrera. La mayoría optaría por seguir adelante ignorando el pasado y enfocándose solo en el futuro. Pero él ha elegido la introspección, la autocrítica constructiva. Y eso es algo digno de admirar. Él ha explicado que ahora está haciendo un esfuerzo consciente por corregir esa brecha. Está dedicando tiempo a estudiar guiones, a tomar clases, a trabajar en su oficio. Está buscando roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, roles que lo saquen de su zona de confort y lo obliguen a crecer. No quiere que ese arrepentimiento se convierta en un lastre, sino en un motor para mejorar. Piensen en lo inspirador que puede ser esto. Can Yaman, a pesar de tener una carrera enviable, de ser una estrella reconocida mundialmente, no se conforma. Sigue buscando la excelencia, sigue queriendo ser un mejor actor. Es un recordatorio para todos nosotros de que nunca es tarde para aprender, para mejorar, para corregir el rumbo si sentimos que nos hemos desviado. Además, este arrepentimiento también nos habla de la complejidad de la fama. A menudo vemos a los actores y pensamos que su vida es fácil, que todo les llega sin esfuerzo. Pero la realidad es mucho más dura. La fama trae consigo presiones inimaginables y a veces, en la lucha por mantenerla, se pueden descuidar aspectos fundamentales. Can Yaman ha sido lo suficientemente valiente como para exponer esa parte menos glamurosa de la industria, esa lucha interna que acompaña al éxito. Lo fascinante de su arrepentimiento es que no es una queja sobre las oportunidades perdidas, sino sobre las oportunidades de crecimiento que él mismo dejó pasar por estar enfocado en otros aspectos. Es una reflexión sobre la priorización, sobre dónde se pone la energía y la atención cuando el mundo entero está mirando. Y para nosotros como espectadores, esto también es valioso. Nos permite ver al artista detrás del personaje, al ser humano detrás de la estrella. Nos muestra que incluso en la cima, hay espacio para la duda, para la reflexión y para el deseo de mejora continua. Entonces, resumiendo, el mayor arrepentimiento de Can Yaman en su carrera, y la razón por la que no lo creerías fácilmente, es haber descuidado su formación actoral en el auge de su fama. En lugar de invertir en su oficio y en su crecimiento técnico como actor, se vio arrastrado por las exigencias de la imagen pública y la necesidad de mantener su popularidad. Ha reconocido que esto le impidió desarrollar todo su potencial en esa etapa inicial y ahora está trabajando arduamente para subsanar esa carencia, buscando nuevos retos y oportunidades de aprendizaje. Es una lección importante sobre la importancia de equilibrar la proyección externa con el desarrollo interno, sobre la necesidad de nutrir la base de nuestro talento, sin importar cuán brillante sea el éxito que estemos cosechando. Es un momento de inflexión crucial en la carrera de cualquier artista, y para Can Yaman, parece que fue un punto de inflexión existencial. El torbellino de la fama puede ser seductor y abrumador a partes iguales. Te rodea una legión de admiradores que te idealizan, te llueven contratos millonarios, y cada aparición pública se convierte en un evento mediático. En medio de todo esto, es fácil perderse en la ilusión de la perfección externa. Can Yaman ha confesado que en ese frenesí, se concentró en la vitrina, en la fachada deslumbrante que el público esperaba, en lugar de fortalecer los cimientos del edificio. La presión para mantener un estatus de estrella mundial es inmensa. Cada rol debe ser un éxito, cada aparición en la alfombra roja debe ser impecable, cada entrevista debe ser cautivadora. En este escenario, la idea de pausar para sumergirse en el estudio del arte actoral, para desmenuzar la psicología de un personaje, para explorar las profundidades de la interpretación, puede parecer un lujo inasequible o incluso un riesgo innecesario. Can Yaman, al igual que muchos otros artistas en situaciones similares, sintió la urgencia de mantenerse relevante en la superficie, y en esa carrera desenfrenada,
la disciplina del estudio actoral quedó relegada a un segundo plano. Es fácil pensar que una vez que se ha alcanzado la cima, el talento innato y el carisma son suficientes. Kanyaman, sin embargo, reconoce que esa es una trampa peligrosa. Su arrepentimiento radica en haber confiado excesivamente en su don natural, en lugar de cultivar y refinar esas habilidades con la dedicación y el rigor de un artesano. Ha manifestado en diversas ocasiones que siente que su éxito inicial, si bien espectacular, estuvo en gran medida sustentado por su presencia magnética y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional superficial. Pero anhelaba y aún anhela la capacidad de explorar las sutilezas de la condición humana, de encarnar personajes complejos con una profundidad y una autenticidad que solo se logran a través de una formación sólida y una constante introspección artística. El reconocimiento de este vacío formativo es aún más significativo porque Kanyaman no ha buscado excusas ni ha culpado a factores externos. En lugar de señalar a la industria, a los guionistas o a las exigencias del mercado, ha asumido la responsabilidad de sus propias decisiones y omisiones. Esta autocrítica es un rasgo de madurez y de genuino deseo de crecimiento. Demuestra que más allá de la figura pública que vemos en las pantallas, hay un artista reflexivo que busca la excelencia y que está dispuesto a enfrentar sus propias limitaciones para trascenderlas. La industria del entretenimiento es notoriamente implacable. Los focos brillan intensamente, pero también pueden cegar. La constante demanda de novedad y de éxito inmediato puede llevar a los artistas a tomar atajos, a priorizar la apariencia sobre la sustancia. Kanyaman, al admitir su arrepentimiento, nos ofrece una visión privilegiada de esta dualidad. Nos muestra que el éxito arrollador, lejos de ser el final del camino, puede ser el comienzo de una profunda introspección sobre cómo se ha llegado hasta allí y, lo que es más importante, cómo continuar evolucionando. Este arrepentimiento es también un mensaje poderoso para los aspirantes a actores y para cualquier persona que persiga una carrera en el mundo del arte. Destaca la importancia de tener una base sólida, de nunca dejar de aprender y de cultivar el oficio con la misma pasión con la que se busca el reconocimiento. Kanyaman nos recuerda que la fama es efímera si no se sustenta en un talento bien desarrollado y en una comprensión profunda del arte. En definitiva, Kanyaman ha compartido con nosotros no solo un arrepentimiento, sino una lección vital. Nos enseña que la verdadera maestría no se alcanza solo con el carisma o la popularidad, sino con la dedicación incansable al oficio, con la voluntad de mirar hacia adentro y de invertir en el crecimiento personal y artístico. Su valentía al exponer esta vulnerabilidad nos permite conectar con él a un nivel más humano y nos inspira a todos a reflexionar sobre nuestras propias trayectorias y a asegurarnos de que mientras perseguimos nuestros sueños, no descuidemos la esencia de lo que nos apasiona. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende este arrepentimiento? ¿Creen que es un error común entre las estrellas emergentes? ¿Qué consejos le darían a Kanyaman en este momento de su carrera? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante, si aprendieron algo nuevo o si simplemente disfrutaron de la conversación, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de reflexiones sobre la vida y la carrera en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.